Bueno, ahí quedó planteada a través primero de Cristina y luego de Eve la cuestión, el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, algo que vos venías anticipando, Amado, aquí en nuestro espacio de los viernes con Artemio, que el acuerdo con el fondo es impracticable, ¿no? Es incumplible lo que está pretendiendo el fondo y lo que tenía la voluntad, pareciera ser, de firmar el ministro Guzmán con el Fondo Monetario, Amado. Sí, son dos voces las que acabamos de escuchar, muy potentes y además que hablan desde lugares de mucha representación en la Argentina, ¿no? Y es ni más ni menos que lo que nosotros venimos señalando desde aquí, desde tu programa, Daniel, desde hace más de un año. Pero como decía Cristina, por motivos concretos, no tiene que ver con subjetividades. Lo primero cierto es que el desastre que hizo Macri, en el tema de la deuda con el fondo en particular, es uno de los puntos más dañinos, porque hoy Argentina es el país que más le debe al Fondo Monetario en el mundo. De los 180 y pico de países que forman el Fondo Monetario, de los cuales obviamente Argentina no es el más grande, Argentina es el país que más le debe al Fondo Monetario. Una deuda que a mí me llama la atención el esfuerzo que hace el ministro Guzmán por avanzar en un acuerdo, porque el presidente de la Nación hizo una denuncia penal contra ese endeudamiento. Entonces yo estoy convencido que cualquier acuerdo que se logre hoy a las apuradas va en contra de poder esclarecer los hechos en los términos que el presidente de la Nación formuló una denuncia. Entonces está claro que el presidente de la Nación tiene un pensamiento parecido al que señalaba tanto Cristina como Eve, del daño que causa el Fondo Monetario. Si no, lo hubiera hecho la denuncia penal. Y la denuncia penal tiene dos ejes. Por un lado, los formales, que la deuda está mal contraída, que el Fondo Monetario rompió todos sus propios reglamentos, que Macri no cumplió con la ley argentina para tomar esa deuda, ni con la ley de administración financiera, ni con la ley de procedimiento administrativo. Pero además el presidente fue mucho más allá, dijo que hay una malversación de fondos. O sea que la toma de esa deuda fue para malversarla. Y de esto yo creo que no hay duda cuando uno mira los números de fuga de capitales durante el macrismo. Porque uno escucha algunas voces de la hoy oposición que dicen se endeudó más el gobierno de Cristina. Es mentira, es mentira. Hay un reflejo contable de los canjes de deuda, que era una deuda que al no estar al no estar funcionando no estaba contabilizada, y cuando se hicieron los canjes con quitas del 66%, con unas negociaciones muy potentes de la Argentina, bueno, ahí pasó a contabilizarse. Pero ¿cómo puede decir alguien que un gobierno que tomó 44.000 millones de deuda desde cero, porque no había ninguna deuda con el fondo, más deuda con el sector privado, se endeudó menos que los gobiernos de Néstor y Cristina? Es una mentira, es una mentira, y la verdad que es algo realmente grotesco el planteo. Lamentablemente el ministro no lo supo contestar o no lo quiso contestar. Ese es un punto. Y el otro punto es conceptual. No es solo el tema de la plata, sino que la deuda se ha convertido en un instrumento de gobierno, de gestión macroeconómica, y no solo una canaleta por donde se va el esfuerzo de la sociedad, sino también cómo se imponen planes de gobierno en contra de los salarios, en contra de las jubilaciones. Y en Argentina, bueno, tenemos una vasta experiencia, ¿no? Ya que estamos, el genocidio cívico-militar que encabezaban los civiles, aunque los militares pusieron bestialidades en ese gobierno, pero no podemos decir que una cabeza de ese gobierno era Martínez de Oz, y por lo tanto era una cabeza con el Fondo Monetario. Y se volvió a repetir en la Argentina con el plan Austral, con el plan Primavera, con el plan de convertibilidad, con las cosas que hizo Macri. Esta cuestión
de bajar salarios en términos reales, bajar jubilaciones, hacer distribución de ingresos de los pobres a los ricos, y privatizar el capital común de las argentinas y argentinos, que es un mecanismo de desposesión que también convierte el esfuerzo público, el esfuerzo de la sociedad, en rentabilidad privada. Ese es el modelo, y eso es lo que decía Cristina, el golpe genocida cívico-militar. Eso es lo que nos decía Eve, y ese fue el modelo social y económico de Macri. Que haya llegado por otros mecanismos no invalida que no represente el mismo modelo de exclusión social y de peor distribución del ingreso y de desindustrialización de la República Argentina. Así que me parece que es muy importante que prestemos atención a este tema del supuesto acuerdo con el fondo. Hacer el acuerdo con el fondo ahora sería lavarle la cara e ir contra la denuncia que hizo el propio presidente de la Nación contra el fondo, pero también sería, como señalaba Eve, como señalaba CFK, traer las peores prácticas que cada vez que el fondo intervino en la institucionalidad argentina, se bajaron varios escalones que después no se pudieron recuperar. A partir del 1 de marzo, Artemio, la jubilación mínima ascenderá es de 24.571 pesos. Y por otro lado, lo que se llama la jubilación de segundo orden, la pensión universal para el adulto mayor, que se llama PUAM, es de 16.457 pesos. La jubilación muy baja, y un porcentaje muy importante de los jubilados cobran la mínima, y un poquito más de la mínima, casi el 75, el 80% de los jubilados. Antes de escucharte, porque como telón de fondo está el tema de los ingresos y la situación material de las argentinas y los argentinos y los jubilados en particular, el presidente en campaña dijo esto, no sé si recuerdan. Lo único que tengan la certeza es que yo, entre los bancos y una pyme, me quedo por una pyme. Entre los bancos y los jubilados, apuesto por los jubilados. Entre los bancos y la educación pública, apuesto por la educación pública. Entre los bancos y la salud pública, apuesto por la salud pública. Yo sé a quién debo representar. Sé muy bien los intereses que represento. Y no tengan duda, voy a poner todo mi empeño para que todo esto vuelva a andar. Esto es lo que decía el presidente en campaña. Bueno, no sabía que tenía que enfrentar una pandemia y demás. Artemio. Sí, evidentemente el tema de la pandemia fue muy importante, pero bueno, lo que vos señalabas con respecto a la jubilación, aún con los aumentos, están por abajo de la línea de indigencia para 4 personas, que está fijada en 25.000 pesos, o sea, estamos en una situación crítica. El país está estragado socialmente. Se conoció recientemente la información del INDEC sobre la evolución de desempleo. Creció más de 2 puntos en el lapso que va del cuarto trimestre del año 2020 al 2021. En el desempleo medido en el conurbano bonaerense ya estamos cercanos al 15% de la población económicamente activa. O sea, estamos marchando a una situación social, ya estamos en una situación social realmente muy complicada. La distribución del ingreso no podría ser peor. El 10% más rico toma 33% de la riqueza, equivalente a lo que toma el 50% más pobre. Estamos en una situación realmente compleja también en términos de ingreso. El salario mínimo vital y móvil está cerca de 20.000 pesos. Probablemente se aumente ahora, pero va a quedar nuevamente por debajo de la línea de indigencia. En un hogar, para que tengamos idea de dónde estamos parados, donde ingresaran 2 salarios mínimos, papá y mamá, y otras 2 asignaciones universales por hijo, igualmente estaría por debajo de la línea de pobreza. La canasta básica de pobreza está aumentando el 47% interanual, que es la verdadera inflación de los sectores vulnerables, que es la que hay que seguir. Ninguna paritaria de las hasta ahora conocidas se acerca siquiera a ese rango. La bancaria 29%, estatales y maestros está en torno al 35%. Estamos muy lejos de estar en línea con la inflación. Por lo tanto, ¿puede ser el objetivo de un gobierno que tiene que enfrentar esta situación tan dramática, un acuerdo con el Fondo Monetario, sabiendo que los acuerdos con el Fondo Monetario históricamente trajeron más pobreza, mayor inequidad distributiva y obviamente mayor desempleo?
Yo creo que ahí hay que replantear las metas claramente de acuerdo a las condiciones en que se encuentra el país después de Macri y después de la pandemia. Una situación realmente compleja en términos sociales que empeora. Lamentablemente hay que decirlo, no estamos mejor que en el 2020, estamos en peor situación. Por lo tanto, hay que reorientar la cuestión socioeconómica para dar cuenta de la condición social muy compleja. Además, porque es un año muy complicado en términos electorales. El 50%, yo diría el 60% de los hogares que votan al Frente de Todos, donde provienen los votantes del Frente de Todos, están en condiciones pobres o vulnerables, o sea, están por abajo de la línea de pobreza o están por abajo de la línea de pobreza ampliada, esto es, hogares que tienen ingresos que no superan por más del 25% la línea de pobreza. Ahí están 6 de cada 10 hogares que votan al Frente de Todos. Bueno, si estas circunstancias socioeconómicas redundan, se profundizan en términos de deterioro, en términos electorales eso va a tener efectos. Por lo tanto, es necesario corregir el rumbo, porque sabemos lo que enfrenta esta coalición. Enfrenta un proceso que tiene como vector una coalición precivilizatoria. Unidos por el Cambio ha demostrado en 4 años que es una coalición realmente muy compleja y muy dañina para con los intereses populares. Si electoralmente el Frente de Todos no tuviera una buena respuesta por esta condición socioeconómica tan empeorada que te digo, me parece que vamos a una situación muy incierta en términos políticos a nivel nacional, y en términos socioeconómicos una situación de mucho deterioro. Por eso que es tan preocupante y tan necesario advertir en qué circunstancias nos encontramos. No vale callarse la boca. Yo creo que uno puede hacer muchas cosas, decirlo de la mejor manera, obviamente no alterar o no generar falsos estados de alarma, pero sí hablar. Hay que manifestar claramente qué es la condición en que nos encontramos y cuáles son las circunstancias por las que estamos atravesando, para que el gobierno, que es receptivo a estos mensajes, que para el gobierno que efectivamente, como dice el presidente, sabe a quién representa, tome nota de cuál es el rumbo que hay por el cual debemos transitar en un país que está en estas circunstancias socioeconómicas. No puede un país con 15 puntos de desempleo en el conurbano, con estos niveles de pobreza que van a fijar cuando se conozcan los niveles de pobreza en Argentina, van a estar arriba del 40%. Con estas circunstancias socioeconómicas, una bandera no puede ser el equilibrio fiscal, una bandera no puede ser resolver los déficits gemelos, una bandera no puede ser un acuerdo con el fondo. La bandera central de la Argentina es salario, mejora de los ingresos familiares, mejora en la distribución del ingreso, darle nuevamente volumen a una política de ascenso social y de incorporación a las mayorías del horizonte socioeconómico a que Macri los despojó. Ese es el gran... Y además es parte del contrato electoral que hizo el Frente de Todos en 2019. No se puede violar eso porque la sanción puede ser compleja. Mirá, Daniel, sí. Disculpa, yo quería reforzar esto que está coincidiendo y reforzar, porque la semántica de los economistas es una cosa un poco complicada. Cuando el ministro habla de sustentabilidad, está pensando en el presupuesto público, y no va a haber sustentabilidad si no aumentan los ingresos de la población. Cada vez que se intentó hacer sustentable una economía con ajuste, con menos presupuesto, terminó en una catástrofe. En Grecia y en Argentina hay ejemplos en todos lados. Entonces guarda con la semántica. Y el otro tema, cuando se habla de competitividad y de las exportaciones, eso quiere decir salarios bajos en la semántica de los economistas. Guarda con esas ideas, porque van en contra de lo que señalaba el presidente, y nos ponen ahí digamos, la advertencia que hace Eve, ¿no? Nos pone ahí nomás. Me parece que Eve es una voz que requiere ser tenida en cuenta siempre, cuando uno está de acuerdo, cuando no está de acuerdo, porque tiene un análisis de la historia vivida desde la práctica de estar sobre las cuestiones y los problemas en forma permanente, y de mirarlos con una lucidez que, bueno, le agradecemos mucho que a su edad siga poniéndola al servicio de la patria, ¿no? Vamos a poner un fragmentito más de Eve, vamos a repetirlo, mejor dicho. Ya lo pasamos una vez a la mañana, lo pasamos de vuelta al inicio de este conversatorio. Deben estar llegando mensajes, ya lo va a estar leyendo Fabi, sí, los mensajes de ustedes al 11 56 57 9000.
Esto decía Eve y escuchamos unos mensajes de ustedes. El señor presidente y el ministro Guzmán, que nos estuvieron engañando todo el tiempo, que iban a hacer acá y allá y que era bueno y que no sé qué. Ayer el presidente y el ministro hicieron ya un acuerdo con el fondo. El presidente dijo que iba a honrar la deuda. Señor presidente, ¿sabe usted que la va a honrar con una gran deshonra? Que la va a honrar con el hambre de los hambrientos, con el trabajo de los trabajadores que van a ganar cada vez menos, porque esas son las exigencias. ¿A qué le llama honra usted, señor presidente? ¿A ponerse de rodillas con el fondo? No se acostumbre a mentir, señor presidente, porque si no va a tener parecerse mucho a alguien que conocemos ya. Usted prometió otra cosa, y el ministro Guzmán también prometió otra cosa. No nos mientan, somos ignorantes, pobres, trabajadores y trabajadoras, pero algo sabemos, porque lo sufrimos en carne propia, porque sabemos lo que está pasando a la gente. No hay precios cuidados, no hay aumento de sueldos. Por más que hagan estadísticas, las estadísticas no nos sirven, porque nosotros estamos mirando siempre el estómago de los que no comen, las viviendas de los que no tienen vivienda, el agua de los que no tienen agua, y la falta de trabajo de los que no trabajan, y de los que trabajan y no ganan por este acuerdo miserable que hicieron con el fondo. Me avergüenzo, señor presidente, de ese acuerdo que no es nada honroso, es la deshonra del país. Bueno, la nobleza obliga, no es una corrección que le hacemos a Eve, el acuerdo no se firmó, ¿no? Lo cierto todavía es, todavía no, lo cierto es que este año el gobierno tiene obligaciones de pago por más de 10.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, con el Club de París y con otros organismos multilaterales. Y la pregunta es si tiene los recursos suficientes como para poder pagar eso, o mucho de ello se va a tener que renegociar. Esa es la discusión que se está haciendo con el fondo. Tuviste muy duro, Amado, estás en un encuentro del Grupo Puebla que lidera José Campagnoli, estuvieron ahí varias personas en ese encuentro. Estuviste muy duro con Martín Guzmán, tuvo mucha repercusión eso. No, sí, pero no se trata de la persona, sino de lo que está representando, y de la historia de la Argentina y de la historia de nuestro espacio político. Porque la cuestión, bueno, me voy a repetir, porque el problema es que cada vez que el fondo se metió en la institucionalidad argentina, a las argentinas y a los argentinos les fue mal y se bajó un escalón que no se pudo recuperar. Artemio siempre lo grafica con el caso de Martínez de Oz, donde Argentina no tenía más de 5% de desempleo, salvo algún episodio puntual, y no tenía más de 15% de economía informal. Sin embargo, después de Martínez de Oz, y de las mismas cosas que dicen hoy, el superávit, el endeudamiento, la apertura indiscriminada de la economía, el desorden del financiamiento, el desorden del movimiento de capitales, el descuido de los derechos de los trabajadores, el ingreso de todo tipo de mercaderías a la Argentina, bueno, se destruyó un entramado sociocultural económico en nuestro país, y eso ya no se pudo recuperar. Y lo que ha hecho Macri es del mismo tamaño, te diría. Entonces, eso es lo que está en juego. Y hay que hacer, no hay que levantarse de las mesas de negociación, hay que ir al fondo, hay que discutir. Lo que no se puede es permitir que el fondo forme parte del diseño de la estrategia política económica argentina. Ese es mi punto. Vos podés hacer una negociación financiera buena, mala, regular, y bueno, se resolverá. Pero si el fondo opina sobre el modelo económico de Argentina, sobre qué es sustentable para la Argentina y qué no, sobre cómo deben vivir los trabajadores y las trabajadoras argentinas, ahí empieza el verdadero problema, y este es el punto, ¿no? Después, obviamente, que nosotros nunca nos fuimos del fondo durante los 12 años y medio. Tampoco los dejamos entrar, porque una cosa es participar de un organismo y otra cosa es que dirijan tu política económica. Y eso es lo que está en discusión hoy. Por eso me parece tan importante
la denuncia ¿En qué está dirigiendo el Fondo la política económica de Argentina, Amado? No, está intentando dirigir porque, como dijiste hace un rato, el acuerdo no se firmó. Pero yo te pregunto, ¿por qué no hay IFE en la Argentina? El Martín Guzmán cree que el IFE va al dólar. Bueno, te das cuenta que... Bueno, él lo dijo en una muy buena entrevista que le hizo el periodista hincha de ferro Alejandro Berkovich en la revista Crisis. Bueno, es inverosímil que el problema del dólar sea el IFE, ¿no? Yo pensaría que el problema del dólar está más cerca de los Vicentín, sí, o de las empresas privatizadas de servicios públicos, o del ritmo de los exportadores. Está más cerca de quienes tienen la sartén por el mango de que quienes no tienen un mango para la sartén. Mensajes que llegan, Fabi, al 11 56 57 9000. Un montón, Dani. Muchos, bueno, hablando de la cuestión de la inflación, Diego de Padua nos suma que para los discapacitados la pensión es más baja, incluso es de 13.000 pesos. Dice, bueno, la pensión por discapacidad es una vergüenza, generalmente uno no puede trabajar y si sos de familia de bajos recursos, el que te cuida, o sea, la persona que te cuida no puede trabajar. Muchos hablando del salario mínimo y algunas preguntas también que llegan para Amado. Dice, nos comimos el garrón con Guzmán, ¿cómo protegemos a nuestro gobierno de esta forma? Bueno, muchos también halagos. Encontré una pregunta interesante que les voy a trasladar, ya la estoy encontrando, ¿eh? Dice, ¿no será que el cacareo está tapando la verdadera discusión, que es quién tiene que pagar la deuda? ¿Quiénes son los que tienen que pagar la deuda? Nos dice Leo de Rosario. Dice, ¿no será que todo el cacareo para no pagar? El cacareo está bien lo que señala Leo, porque justamente el cacareo es quién va a pagar la deuda. Si la va a pagar el presupuesto público, si la van a pagar las jubilaciones, los salarios, o si la van a pagar quienes tienen responsabilidad directa en haberla contraído. Bueno, bien, pero esa discusión no pasa... digamos, no pasa a la conversación social. Exactamente. Porque justamente esa es la diferencia entre tener un modelo de crecimiento con inclusión social o, como señaló Cristina La Plata, guarda si el crecimiento que viene queda en 2 o 3 manos, ¿no? Bien. Hubo un raíz de la presentación de su libro. Está ocupando el centro de la escena, o está intentando volviendo a ocupar el centro de la escena, Mauricio Macri. Está en campaña. Estuvo, y vamos a escuchar ahora el audio, con el periodista Jorge Lanata, entrevistado. Fue una semana bastante fallida también para Horacio Rodríguez Larreta, que está presentándose como el retador, ¿no? Tuvo que ser internado por una arritmia. Se presentó cuando fue la presentación casualmente del libro de Mauricio Macri. Esto es lo que decía Macri con Lanata. Que no es verdad que el Estado te puede dar todo, que vos tenés que trabajar y vos tenés que poner tu granito de arena. Como esto en general, cada uno tiene que producir por lo menos lo que consume, ¿no? Entonces digo, estas máximas de Perón, que esta versión kirchnerista del peronismo se ha olvidado por completo, ¿no? Le vas a dar la razón a los que dicen que sos peronistas al final. Y que yo te diría que Perón hoy, si viniese acá, diría, yo me anoto en Juntos por el Cambio. Y claro, esta versión del peronismo se ha transformado en los que representantes de los que no trabajan. Y nosotros somos los que representamos a los que quieren trabajar. Bueno, a ver, Macri ocupando el centro de la escena, el liderazgo de la oposición y jibarizando de alguna manera al resto, ¿no? Al propio Rodríguez Larreta y demás. No sé qué interpretación hacen porque ya estamos en una etapa preelectoral. Sí, un poco lo que decíamos en la última conversación. Efectivamente está ocupando el centro de la escena, lo tiene. De hecho, para mí es el liderazgo nacional que unifica al conjunto de los sectores internos, pues más allá de los ruidos entre dirigentes. Entre dirigentes siempre hay ruido, siempre hay disputa, pero eso no se traduce en la base electoral de Juntos por el Cambio, y Macri lo representa bien. Luego lo que dice, bueno, es evidente que la versión kirchnerista del peronismo fue la que puso fin al ciclo neoliberal del peronismo, que fue contundente a partir de la muerte de Perón y hasta la llegada de Néstor Kirchner. No olvidemos que
el peronismo fue el partido del ajuste neoliberal en Argentina en su versión menemista. Entonces está muy bien que Macri lo señale como una anomalía para lo que él piensa la normalidad, es la normalidad. Es evidente que la fase kirchnerista del peronismo lo recompuso la mejor tradición popular democrática al interior del movimiento que fundó Juan y Eva Perón. Así que me parece bien que lo señale críticamente. Pero en cuanto al liderazgo, bueno, evidentemente más allá de las arritmias, es evidente que la aparición de Macri lo conmovió a Rodríguez Larreta de manera fundamental, de manera profunda, honda, vertical. Y eso muestra que el liderazgo sigue siendo nacional, sigue siendo de Macri, y que va a ser él el que yo creo confronte finalmente con la experiencia del Frente de Todos en alguna instancia. Yo creo que ya puede ser candidato en la próxima elección, pero finalmente de cara al 2023 va a ser, si no el líder, que confronte el gran liderazgo organizador de la fuerza. Bien, ahora quiero la opinión de Amado, seguramente también los oyentes que se comunican con nosotros, pero una noticia esta mañana, conversábamos con Federico Basualdo, quien fuera titular del ENRE, del Ente Nacional de Regulación de Energía Eléctrica, y ahora subsecretario de Energía Eléctrica, que se está debatiendo cuál es el aumento tarifario. Nos tiró 3 números que están dando vueltas ahí, el 7, el 9 y el 15. Bueno, finalmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció que a partir de abril, el mes que comienza la semana que viene, las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires van a subir un 7%. Lo hizo a través de una conferencia de prensa que compartió con el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Gioni. Estamos anunciando un 7% en la tarifa final a partir del 1 de abril, iniciar con ellos un periodo de negociación y empezar a definir costos e inversiones necesarias para hacia adelante. Esas inversiones van a garantizar el sostenimiento de la red. Esto lo indicó el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Gioni. Bueno, aumento entonces en el sector bonaerense del área metropolitana cubierto por Edenor, por Edesur y bueno, y por el resto de las operadoras en la provincia de Buenos Aires, pero anunciando quizás cuál va a ser el número del aumento de la tarifa eléctrica, por lo menos el residencial, en el resto del área metropolitana. Amado. La cosa es que yo estoy convencido que las tarifas que dejó Macri son un problemón y hay que ver, es importante esto que se empiecen a estudiar los costos, pero realmente yo creo que... Vos tenés otra idea, vos crees que tiene que haber una baja nominal. Yo creo que tiene que haber una baja nominal porque... o sea, las tarifas no solo no tienen que aumentar, sino que tienen que bajar. Mirá, te lo anoté acá, 2.917% aumentó la tarifa de luz en los 4 años de Macri. ¿Está bien? Por supuesto que esto de ninguna manera se puede atribuir al gobierno de la provincia de ahora. Lo hizo Macri y Vidal, pusieron esa situación. Ahora, a partir de esto, creo que hay que ir a otro esquema. Yo creo que hay que terminar con lo que fue la privatización de estos servicios. Y vos estás proponiendo algo mucho más de fondo, que es la estatización de los servicios de distribución eléctrica. Exactamente. Yo te diría que de varias etapas, no solo de la distribución, sino también de la generación y distribución. De parte de la generación, por lo menos. Generación, transporte y distribución. Transporte y distribución. Ahora es importante, por lo menos, que en este marco de... Pero no está eso en la agenda del gobierno, Amado. Bueno, pero lo que está marcando el gobernador, Kicillof, es que van a empezar a estudiar los costos. Uno supone que a partir de eso va a haber una redefinición del sistema. ¿Vos qué crees que con un discurso en el sentido de lo que cuesta y de la logística va a ingresar en la agenda, más que, digamos, a partir de una discusión en términos simbólicos o de soberanía? Yo te digo que esto va a convertirse en un nuevo impulso inflacionario. Claro. Lamentablemente va a ser así, porque ya sabemos cómo funciona la formación de precios en la Argentina. Y por más que muchas veces se piense que están anticipados algunos aumentos de costos en los precios, como decía el ministro Pratgay, esto la realidad ha demostrado que de ninguna manera es así. Bien, vamos a ver si lo podemos sumar acá al profesor Sergio Vinieski con su columna, mientras estamos aquí con el conversatorio. Vamos a ver si lo podemos sumar. Y acá
Cristina, el 24 de marzo, deja un testimonio, es el audio número 12, le aviso al control, es que propone algo, ¿no? Por un lado propone que el FMI haga un esfuercito, y lo dice que hay que pedirlo con buenos modales, porque no se puede pagar la deuda y demás, pero después llama a un acuerdo mínimo con el resto de las fuerzas políticas. Esto dice Cristina. Si desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo frente a cuestiones estructurales, como es el endeudamiento externo y la economía bimonetaria, de la que ya me habrán escuchado o por lo menos leído al respecto, va a ser muy difícil gobernar la Argentina, si no imposible tal vez. Es de una racionalidad absoluta, ¿no? Sabemos el daño que ha hecho la deuda en la historia argentina. Así que cuando se habla tanto de políticas de Estado, el desendeudamiento, como propone CFK, debiera ser una política de Estado. Sí. Artemio. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, si vos tirás una línea entre endeudamiento y niveles de pobreza e inequidad distributiva, obviamente te vas a dar cuenta que la deuda es uno de los mecanismos, si no el gran disciplinador en cuanto al manejo de la cuestión socioeconómica en Argentina. Endeudarse es perder soberanía y al mismo tiempo, obviamente, tomar posiciones por un modelo conservador y regresivo en términos distributivos. Argentina tiene en la deuda un ancla para el desarrollo de políticas popular democráticas indiscutible. Así que lo que dice Cristina estoy totalmente de acuerdo, por eso que llama tanto la atención, o por lo menos no parece ser la prioridad en un país estragado socialmente como la Argentina, el acuerdo con el Fondo Monetario. Y por otra parte lo que dice Amado, este nivel de tarifa ya es impagable, cualquier aumento para un sector importante de la población, que es el 70% de los votantes del Frente de Todos, va a resultar absolutamente inafrontable. No se pueden afrontar aumentos de tarifa, sencillamente es así. Lo que el profesor tuvo un tuit, ahora que está incorporado ya supongo a la charla, que me pareció muy importante y muy ingenioso además, pero muy real, que es: ¿cómo puede ser? Las tarifas eléctricas aumentaron más del 1100% y están siempre atrasadas, y los salarios aumentan un 10% y ya están adelantados y no se puede soportar más la presión del aumento salarial. Hay una cosa paradójica, muy rara y muy extravagante en Argentina. Sí, es global, pero tenés razón, Artemio, porque es como se va construyendo el discurso. El resultado de ese discurso es que el 1% de la población mundial tiene el 50% del ingreso y la riqueza, ¿no? Que en Argentina el impuesto a las grandes fortunas alcanza solo a 12.000 personas. En un país de 44 millones de personas está concentrado en 12.000 personas. Mirá si los trabajadores realmente no son un problema, si las trabajadoras realmente no son un problema. El problema está en otro lado, está en la concentración. Y después se pregunta por qué avanza la ultraderecha. Bueno, la ultraderecha es el discurso que se corresponde con estos niveles de concentración. Es obvio que eso sucede así. Para defender este sistema distributivo y estos niveles de hiperconcentración, se necesitan discursos de esas características, ya casi rayados en el racismo. Es así. Bueno, lo vemos también en el marco de la pandemia, la distribución de las vacunas, es el mismo criterio. Exacto. Totalmente. Y es lo que decía Macri, él es el partido de los que trabajan. Él es el partido de los herederos. Sí, no dice trabajan para qué. Pero de todas maneras, es verdad que el peronismo históricamente fue el partido de los desheredados, de los que no tienen empleo, de los postergados, de aquellos que efectivamente mueven la rueda de la historia pero no reciben a cambio de ello lo que merecen. Eso es cierto, yo me lo banco lo que dijo Macri, me diga mucha honra de ser el partido de los desheredados, de los desposeídos. Y creo que efectivamente Néstor y Cristina han retomado la tradición de representar esos sectores. Ahora Macri es el sector de los que trabajan para que la Argentina sea lo que es hoy. No, pero además el modelo de sistema que propone Macri es el modelo financiero, que lo que hace es justamente eliminar la cuestión del trabajo, la cuestión productiva. Así que él también es responsable. Durante 4 años. Por eso, él es responsable también. Bueno, él duplicó la tasa de desempleo en 4 años, no olvidemos que la llevó de 5.9 a 10.1.